La noche estaba silenciosa sobre el monte de los Olivos. La luna, cubierta por densas nubes, dejaba solo un brillo pálido sobre la figura solitaria de un hombre arrodillado. Sus ojos estaban cerrados, y aún así, parecía ver más de lo que cualquier otro ser humano podría percibir. El viento rozaba sus vestiduras, y cada respiración era profunda, lenta, casi rítmica, como si hubiera un secreto escondido entre cada inspiración y exhalación. Era Jesús. Pero lo que él hacía allí no era una oración común, era algo mucho más profundo, algo que tocaba los límites entre lo divino y lo humano. Mientras los discípulos dormían, él permanecía despierto, inmóvil, en absoluto silencio. Lo que muchos no sabían era que, en ese estado, Jesús no solo hablaba con el Padre, estaba activando el centro espiritual más misterioso que existe dentro del ser humano, la glándula pineal. Antiguos textos apócrifos y evangelios olvidados por los concilios hablan de prácticas espirituales secretas de Cristo. Enseñanzas que no fueron dadas a las multitudes, sino solo a quienes estaban preparados para comprender lo que realmente significaba. El reino de Dios está dentro de vosotros. Jesús hablaba de una conciencia interior, una luz divina que habita en el centro de la mente, un punto diminuto, pero capaz de conectar al hombre directamente con la presencia del Creador. La glándula pineal, conocida por los místicos como el ojo que todo lo ve, está situada exactamente en el centro del cerebro, entre los dos hemisferios, como una joya escondida entre las sombras. Los antiguos egipcios la representaban en el ojo de Horus. Los hindúes la llamaban Ajna Chakra, el tercer ojo. Y Jesús, en sus enseñanzas más ocultas, la llamó la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, decía él. ¿Pero qué es ese ojo, si no existe un tercer ojo físico en el rostro humano? La respuesta está en el interior, donde habita la conciencia divina. Jesús estaba diciendo que cuando la visión interior se abre, el hombre deja de ver solo con los ojos del cuerpo y comienza a ver con los ojos del alma. Imagina estar frente a él, al caer la tarde, cuando el sol se hunde en el horizonte y el cielo se tiñe de oro. Jesús habla con voz serena, y cada palabra parece atravesar el aire como una vibración que toca algo dentro de ti. No te pide que creas en un templo ni en dogmas, sino que mires hacia adentro. El reino de Dios no vendrá con apariencia exterior. El reino está dentro de vosotros, y en ese instante entiendes. Él está hablando de conciencia. La conciencia crística, el estado en el que el ser humano despierta al amor incondicional, a la unidad y a la percepción directa de lo divino. No es una teoría, ni una creencia. Es un estado, un nivel de percepción que Jesús demostraba cuando caminaba sobre las aguas, cuando sanaba con el toque, cuando perdonaba incluso a quien lo traicionaba. Él veía el mundo a través de la pineal despierta, el ojo de la verdad. Muchos no lo comprendieron. Para los fariseos, sus palabras sonaban como locura. Para el pueblo, eran parábolas misteriosas. Pero para quienes lo seguían de cerca, había instrucciones secretas, prácticas de respiración, silencio y atención interior, que llevaban a la apertura del ojo único. En los evangelios gnósticos, Jesús dice a sus discípulos: si haces del interior como el exterior, y del exterior como el interior, y de lo alto como lo bajo, entonces entrarás en el reino. Esa frase, tan enigmática, describe el proceso de unificación entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Exactamente lo que sucede cuando la pineal se activa. La ciencia moderna confirma que esta pequeña glándula es sensible a la luz y regula nuestros ciclos biológicos, pero también produce sustancias como la melatonina y, en momentos específicos, la DMT.
llamada la molécula del espíritu. Muchos creen que es a través de esta sustancia que el ser humano tiene visiones, experiencias místicas y despierta estados elevados de conciencia. Ahora imagina a Jesús, en total meditación, en el desierto durante 40 días, sin comida, sin distracciones, solo en conexión directa con el Creador. Cada ayuno, cada silencio, cada vigilia nocturna, todo formaba parte de un proceso de purificación del cuerpo y la mente, preparando la pineal para brillar como una estrella interior. Cuando él decía, «Yo soy la luz del mundo», no hablaba de sí mismo como individuo, sino de la luz que cada uno puede encender dentro de sí. La misma luz que habita en el centro del cerebro y que, una vez despertada, transforma completamente la forma de percibir la realidad. Los antiguos esenios, grupo al que probablemente pertenecía Jesús, enseñaban que la pureza del corazón y de la mente era esencial para activar el ojo espiritual. Practicaban el silencio, respiraban profundamente, oraban en lugares aislados y vivían en armonía con la naturaleza. Creían que dentro del ser humano existe un sol interior, y cuando ese sol despierta, la oscuridad de la ignorancia desaparece. Ese es el verdadero sentido de la conciencia crística. No seguir una religión, sino alcanzar el mismo estado de conciencia que Cristo alcanzó. Y eso comienza en el interior, cuando la mente se silencia y la pineal despierta. Cuando Jesús subía al monte a orar, buscaba lo mismo que los antiguos maestros orientales: el silencio absoluto de la mente. En ese estado, el ego se disuelve y la percepción del yo se une a la del todo. Es entonces cuando lo humano y lo divino se encuentran, y la energía del Espíritu Santo desciende como fuego, iluminando el cuerpo desde dentro. Muchos textos antiguos describen el descenso del Espíritu como una luz que atraviesa la cabeza y se instala en el corazón. Ese es el recorrido de la energía divina, desde lo alto de la pineal hasta el centro del pecho. Cuando ese puente se forma, el hombre vive en sintonía con Dios, no por creencia, sino por experiencia directa. Ahora cierra los ojos por un instante e imagínate en ese lugar. El desierto, el viento, el silencio. Sientes un leve pulso en el centro de la frente, como si una llama comenzara a despertar. Poco a poco, esa luz se expande, sube por la cabeza y desciende al corazón. En ese instante, entiendes lo que Jesús quiso decir: vosotros sois la luz del mundo. No lo decía solo como una metáfora, era un llamado, un recordatorio de que dentro de cada ser humano existe la misma chispa divina que habitaba en él. Y cuando esa chispa es reconocida, la separación desaparece. La glándula pineal es como una antena espiritual, pero así como una antena necesita estar limpia para captar la señal, el cuerpo y la mente también deben estar purificados. El exceso de ruido, ansiedad, ira y miedo bloquea esa conexión. Por eso Jesús insistía tanto en la pureza del corazón, en la fe sencilla y en el perdón. Sabía que el perdón no es solo moral, es energético. Cada resentimiento es una sombra que cubre la luz interior. Los monjes etíopes y los místicos del desierto mantuvieron viva esta enseñanza por siglos. Afirmaban que, al meditar, enfocándose en el centro de la cabeza, el hombre despierta una luz azulada que crece hasta llenar todo el campo de visión interna. Es en ese momento cuando comienza a ver el mundo como Jesús lo veía, no con los ojos de la carne, sino con los ojos del Espíritu. Tal vez por eso, después de resucitar, los discípulos apenas reconocieron al Maestro. La luz que irradiaba de él era diferente, no solo visible sino perceptible. Era la plena conciencia crística manifestada, y ese mismo estado está disponible para cada uno de nosotros. No es privilegio de santos ni profetas,
sino destino natural de toda alma que busca la verdad con sinceridad. Jesús vino a mostrar el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas palabras no significan, síganme, sino, sigan el mismo camino interior que yo seguí. Cuando la pineal despierta, el miedo a la muerte desaparece. El tiempo pierde su peso, el amor deja de ser un sentimiento y se convierte en una fuerza viva. La conciencia se expande y comprendes que nunca estuviste separado de Dios. Jesús no quiso crear una religión, quiso despertar conciencias. Cada milagro que realizó era una demostración de lo que sucede cuando el ser humano se reconecta con lo divino interior. Caminaba sobre las aguas porque dominaba las leyes de la materia. Sanaba porque veía más allá de la carne. Y perdonaba porque entendía que todos aún dormían, que la ignorancia es solo una forma temporal de ceguera espiritual. La humanidad siempre ha buscado a Dios afuera, en templos, montañas y libros. Pero el verdadero templo está dentro. La glándula pineal es la puerta de ese templo. Y cuando se abre, percibes que el reino siempre estuvo ahí, esperando a que entraras. Entonces, la próxima vez que cierres los ojos para orar, recuerda lo que Jesús hacía en las noches silenciosas. Respira, aquieta tu mente, vuelve hacia adentro. El Creador no está distante, está en el punto exacto entre tus pensamientos y el silencio. Y tal vez, cuando ese silencio se expanda, sientas lo mismo que Jesús sintió. Una presencia que no se explica, una luz que no se apaga, una certeza que no depende de la fe. Porque en ese momento no crees en Dios, lo experimentas, y es ahí donde la conciencia crística despierta, no como una idea, sino como el recuerdo de quien siempre has sido.